Muy buenas tardes, mi nombre es María Belén Choquehuanca. Primeramente, pedirles una disculpa por el tiempo, nos hemos retrasado, teníamos problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Primeramente, eh, vamos a empezar con un pequeño mensaje. Recordemos que hoy es nuestro último día de taller de la ley 348. Entonces, vamos a empezar el día. Estemos muy participativos. Si tienen alguna pregunta, duda, no duden en hacerlo. Hoy es nuestro último día, aprovechémoslo a lo máximo. Empezamos con este mensaje. Los insultos y los golpes pueden terminar en feminicidio. No lo permitas. Si tienes alguna persona familiar o estás viendo, denuncia ahora. Muy bien, ahora sí vamos a empezar. Recordamos que el día de ayer vimos una parte del video. Vamos a ver la segunda parte del video y después del video vamos a participar, vamos a hacer preguntas, vamos a ver qué les ha parecido. Ahora sí, compañera, empezamos con el video primeramente. ¿Me confirman si está en pantalla? Sí, compañera, se ve. En primer lugar, usted tiene que atenderla desde el principio, brindarle cordialidad y sobre todo información clara por todo lo que ella necesite. ¿Sí? De ninguna manera puede insinuar que desista de la denuncia. ¿Sí? La señora está aterrada y usted es cómplice no solamente con la mirada o con el tono de voz, sino que está dudando de la palabra de la señora y está opinando sobre sus golpes sin ni siquiera tener un certificado médico. Aquí no es importante los documentos. En este momento lo importante es la denuncia de la señora. Mariel, usted tiene que exigir, saber cuáles son sus derechos y saber de qué manera la policía la va a colaborar. Lo importante aquí es la actitud. Tenemos que tener un trato digno. Sí, señora directora. Bueno, con todas estas cosas, vamos a ver cómo nos sale. ¿De acuerdo? Adelante. Y ya no me respeta. Lo mismo es con el dinero. Dice que si me vengo a quejar no me va a dar nada. Y con lo que me está pegando ya tan fuerte me da miedo. ¿Qué pasa si me mata? Disculpe que la interrumpa. Por todo lo que me ha dicho, es muy importante que haya venido a la FELCD a presentar su denuncia. Porque usted necesita ser protegida para que no la vuelvan a golpear y también para proteger a su hijo. Primero, le voy a ir al médico forense y después yo le voy a presentar a un investigador que va a tomar su declaración. A él cuéntele todo, ¿está bien? Muy bien. Una actitud positiva, una palabra. Natalie, por favor, su micrófono. Dicha con calor humano hará que María se sienta más confiada y la sargento Torres cumpla mejor su trabajo. La Ley 348 garantiza a las mujeres una vida libre de violencia. Muy bien, ahí acabamos de ver el video, la segunda parte. Ahora sí, voy a pedir a las invitadas que puedan hacer sus respectivas preguntas y también podamos participar qué les ha parecido el video. Buenas tardes a todas las participantes. Bueno, como ustedes han visto, este video se ha podido ver cómo realmente es la atención de la policía hacia una víctima.
En ahí se ha podido ver que la policía le juzga, ¿no? La víctima le dice, ¿por qué? Pues por algo te has debido hacer pegar, ¿no? Entonces, si le dice todavía que lo piense, porque ella puede tener más adelante cómo criar a sus hijos, que ella sabe por qué puede pasar eso. Entonces, ahí se ve la triste realidad, pero es por eso que hoy y todos estos 5 talleres les hemos hecho conocer la ley 348. Espero que sea de mucho agrado para todas ustedes. Espero que las que no lo conocían ya sepan sus derechos, ya sepan qué tipo de violencia está sufriendo algún familiar, amigo o algún conocido y ustedes puedan asesorarles, decirles qué es lo que tienen que hacer, a dónde tienen que ir, dónde deben hacer su denuncia, porque no solo la policía es la única institución que debe atender estos casos. Ustedes mismos han visto en los 5 talleres, se ha visto recalcado en qué instituciones se debe realizar esta denuncia. Si alguien tuviera alguna consulta, duda. Sí, buenas tardes. Quería preguntar lo siguiente, ¿cómo puedo ayudar a una persona que sufre de violencia y tiene miedo de denunciar? Y aún dándole la información de dónde puede ir, cómo puede hacer, pero tiene miedo. ¿Cómo lo puedo ayudar de otra manera? ¿O yo puedo ir a hacer la denuncia? ¿O sí ella tiene que ir? Esa es mi duda, por favor. Bueno, como les habíamos ido comentando en los anteriores talleres, la denuncia, incluso había una funcionaria policial, la subteniente Baltasar, que había explicado que para hacer la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia debe ser personal, pero en el Ministerio Público, si nosotros queremos ayudar a ese familiar, conocido, amistad, podemos hacerlo con un memorial y ya de oficio se aperturará, pero siempre teniendo en cuenta que este es un proceso penal, que sí o sí necesita el acompañamiento de la víctima, ya que la víctima debe dar datos exactos, días y fechas que ha sido agredida. Incluso las promotoras han explicado, ¿no ve? Cuáles son sus funciones y que en algunos casos, lamentablemente, las víctimas tienen miedo, sufren intimidación por el hecho de que tienen hijos y les dicen, a ver, denúnciame, te voy a quitar a mi hijo. Y no es así. Les habíamos ido explicando en estos 5 talleres que no. Lamentablemente, ninguna autoridad en su sano juicio va a otorgar la guarda, tutela a un padre agresor o una madre agresora. Entonces, sí o sí debemos recalcar que la ley 348 no solamente es para mujeres, sino que es para ambos géneros, ya sea tanto mujer, varón y sin distinción de clase. Usted que tiene algún conocido, amigo, familiar que sabe que sufre violencia y que lamentablemente ella no acude, porque lamentablemente es así. Conocemos amistades que sufren este tipo de violencia y les decimos que vayan a hacer la denuncia o queremos acompañarles y ellas no tienen miedo. Entonces debemos ayudarles como primero a perder ese miedo. Hay instituciones que ayudan. Lamentablemente la mujer que sufre violencia tiene la autoestima bajo. Incluso puede llegar a deprimirse y a quererse quitar la vida, e incluso a querer quitar la vida de sus hijos. Se ha visto en muchos casos esa situación. Entonces, nosotros si queremos ayudar a la persona que sufre violencia familiar o doméstica, debemos llevarle a estas instituciones que se han mencionado en todos tus talleres. La Fundación Omar, Mujeres Creando, Gregoria Zapaza, la casa de Munasquitay. Entonces, allí hay psicólogos gratuitos que hacen esa valoración, que hacen que la mujer levante la autoestima y pueda romper el esquema y realizar la denuncia. Entonces, si nosotros queremos ayudar, realmente ayudar, porque a veces decimos, sí, pero no me ha hecho caso, ¿ve? No quiere ir, ay, tampoco le voy a obligar, tampoco me voy a meter. ¿No? Si uno realmente aprecia a esa persona y siente que sí o sí necesita ayuda, debemos ayudarle, porque ella en su autoestima está bajo. Ella sufre depresión y piensa que todo se le va a venir encima y no es así. Entonces debemos colaborar con esa situación a la víctima que sufre violencia.
Entonces, en estos 5 talleres se ha visto, se ha mencionado que instituciones colaboran. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer, porque lamentablemente cuando uno va a hacer la denuncia a la FELCB y dice, no, es que mi vecina está sufriendo, lamentablemente no se le va a tomar la denuncia. ¿Por qué? Porque tiene que haber una declaración informativa. Entonces, no se va a poder hacer si usted no ha vivido esa situación, solo está de dichos. Y cuando ya se aperture la denuncia, lamentablemente la víctima no lo va a seguir y el caso se va a rechazar, va a ser observado y no va a haber el delito, no va a haber apertura de caso, no va a existir ningún antecedente. En cambio, cuando la víctima lo realiza así, por lo menos llegamos a que el agresor tenga antecedentes penales en el REHAB. Entonces, la ley 348 por lo menos castiga en esa forma. Muchos piensan que no, y eso afecta. Ahora, en la actualidad, ya es muy necesario un certificado de antecedentes. ¿Ve? Entonces, eso, otra pregunta que alguien tuviera. Compañera, buenas tardes. Complementando a tu respuesta, tal vez podría complementar algo. A tu pregunta, ¿cómo podríamos ayudar a una persona que sufre violencia? Es importante, ¿no? Que esta persona a la cual sufre violencia sea la que corte la relación por sí sola, ya que de lo contrario se puede sentir insegura y puede creer que está cometiendo un error al terminar esta relación, ¿no? También es importante dar el apoyo psicológico para que así esta persona se sienta feliz, se sienta segura, perdón, y aclare sus pensamientos, sus sentimientos, dándose cuenta de que la relación es tóxica. Si alguien más tuviera una Bueno, pregunta. gracias. En caso de que sean niños también los que sufren de violencia, ¿dónde me corresponde ir a hacer la denuncia? Porque eso quiero saber, perdón. Bueno, en este caso, si un menor sufre violencia, tendría que aproximarse, perdón, a lo que son a la Defensoría de la Niñez. También está esta institución que es UPRI, lo que es protección a la niñez. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta o duda? Muy bien, vamos a continuar entonces con una dinámica. Antes de la dinámica vamos a poner un pequeño mensaje también que nos dice que rompe el silencio, denuncia. Como nos estaba explicando nuestra compañera Yola, que no debemos de callarnos, sino romper el silencio es muy importante y denunciar a las personas que te están haciendo daño o te están maltratando o a tus hijos o a alguna persona que tú ves. Entonces, debemos romper ese silencio. Denunciar es muy importante. Nunca lo olviden, esos 5 talleres que hemos tenido. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la dinámica. Disculpen, ¿y podría hacer una pregunta? Claro, sigue adelante. Bueno, en todo las sesiones hablaron, claro, simplemente de la mujer. Las mujeres tenemos varios derechos, muchas de nosotras conocemos sobre eso, pero la pregunta también está, ¿y los hombres también tienen su derecho? ¿Qué derecho a los hombres les ampara?
Bueno, respondiendo a tu pregunta, anteriormente, si no me equivoco, en la sesión 2, la subteniente Jessica nos había explicado que la ley 348 no solo ampara a la mujer, también ampara a lo que es el hombre. También esta ley es tanto como para mujer como para el varón. Hoy en día sabemos que en la actualidad los hombres, no muchos, ¿no? Denuncian lo que son la violencia por el hecho de miedo, de vergüenza, de que, no sé, ¿no? Infinidades también tienen sus pensamientos machistas aún. Y eso, compañera, esas son las respuestas, espero que esté correcta. Muchas gracias. Bien, compañeras, ahora sí, creo que ya no hay ninguna duda. Pasaremos a lo que es el video, por favor. Buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Me pueden confirmar? Sí, se te escucha, compañera. Bueno, voy a compartir pantalla sobre una dinámica. Bueno, compañeras, les traje una dinámica con algunas preguntitas muy básicas, ¿no ve? Entonces, espero su máxima participación. Un ratito, compañeras. Espérenme. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué se entiende por violencia contra la mujer? La ley 348 define la violencia contra la mujer como cualquier acción u omisión abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona. Le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el solo hecho de ser mujer. Por favor, ¿alguien me podría decir si esto es verdadero o falso? Sí es verdad, sí es verdadero, si no me equivoco. Es verdadero. Ya, verdadero. Correcto, la respuesta era verdadera. Muy bien, compañeras de sala. Ahora vamos. Bueno, aquí está la segunda pregunta. Es ¿de qué trata la violencia feminicida? Opción A, es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por cualquier persona que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres, que obstaculiza o supedita su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus derechos. La opción B es la acción extrema de violencia que viola el derecho fundamental a la vida y que causa la muerte de la mujer por solo el hecho de ser mujer. Opción C son acciones que desvalorizan, intimidan y buscan controlar el comportamiento y decisiones de las mujeres. ¿Alguien me podría decir cuál de La las opción B. A ver. Correcto, era la opción B. Muy bien, compañera. A ver. Bueno, vamos con la tercera pregunta.
que es cuál es el objetivo de la ley 348. Esta ley garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, que tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores. ¿Alguien sabe la respuesta? Si esto es verdadero o es falso. Verdadero. 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 Correcto, muy bien. Están muy atentos. Ya. Aquí vamos con la cuarta pregunta, es ¿cuántos tipos de violencia existen? Y si me podría mencionar 3 tipos de violencia, por favor. ¿Alguien sabe? Bueno, por lo que yo recuerdo es la violencia psicológica, física, económica, sexual, y esas son las 4 que recuerdo. Está muy bien, compañera. Nos mencionaste algunos tipos. Y sobre los tipos de violencia que existen, son 16 tipos de violencia. Pero está muy bien lo que respondí. Ahora vamos con esta pregunta que dice que es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el esposo o ex esposo, conviviente o ex conviviente o su familia, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa o colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado. ¿Qué tipo de violencia estamos hablando? Opción A, violencia mediática. Opción B, violencia laboral. Y opción C, violencia en la familia. Opción D, ninguna de las anteriores. La C, violencia en la familia. La C. Correcto, estábamos hablando de la violencia en la familia. Muy bien. Ya, esta es otra pregunta. Es ¿cómo se produce la violencia mediática? Es producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la sumisión y explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan y que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen. ¿Es correcto o incorrecto de qué trata esto la violencia mediática? Verdadero. 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 Correcto. La han acertado todas. Muy bien. Bueno, aquí vamos con otra pregunta, que es ¿cuáles son las obligaciones de las instituciones del Estado para que se cumpla la ley 348? A, opción A es crear, fortalecer y sostener servicios de atención y protección para mujeres en situación de violencia. Opción B, articular los instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales vinculadas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Opción C, adoptar medidas concretas de acción y responsabilidades claras y específicas que requieren la preservación de la vida, la seguridad y la integridad de las mujeres. Y opción D, todas las anteriores. ¿Alguien Opción sabe? D. La D. opción D. Opción D. A ver, vamos a ver. Correcto, eran todas las anteriores. Bueno, hasta aquí llegamos con la dinámica. Me alegra mucho que hayan acertado todo. Muy buena participación y esto lo hicimos con el fin de que les haya quedado muy bien el tema de lo que es la ley 348. Y agradecerles nuevamente por su participación. Muchas gracias. Y mi premio por participar en todo. Ay, no. Continuamos con el video.
¿Me confirman si está en pantalla? Sí. Sí, está en pantalla, compañía. A principios de este año, la muerte de una mujer llamó la atención de todos. Analí Huaycho era periodista y fue su ex esposo, un exteniente de la policía, quien la asesinó a puñaladas. Después de su muerte en las investigaciones, se descubrió que ella había denunciado a su asesino por violencia varias veces, pero esto solo logró que la violencia continúe. Analí es una de las 125 mujeres que sufrieron un feminicidio el 2013, pero fue la causa para que el 9 de marzo sea promulgada la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la Ley 348. La ley fue publicada y aplaudida. Asegura a las mujeres una vida libre de violencia. Reconoce el problema como un tema súper importante para el país y como un problema de salud pública. Quiere hacer mecanismos y buscar formas para prevenir, atender, proteger y reparar a las mujeres que han sufrido violencia. También dice que se protegerán a todas las mujeres durante los procesos de investigación y que se crearán nuevos espacios de atención y casas comunitarias en el área rural. Nuevas políticas para protegerlas y atenderlas y que las mujeres no sufran tanto su situación. Menciona también que se deberán crear espacios para atender y recibir denuncias y que para otros casos más complicados se crearán unidades móviles para llegar a donde estén las mujeres. La ley fue creada para cambiar la vida de todas las mujeres bolivianas. Pero sabemos que las leyes no cambian las cosas de un día para el otro. Desde que la Ley 348 fue publicada, los niveles de violencia no disminuyeron. Los golpes, los insultos y las muertes continúan. Aún no hay personal especializado en el tema y todavía hay denuncias de corrupción. Es más, hasta el día de hoy no se terminó de hacer la ley. Es decir, fue publicada, pero no se escribió el reglamento. Como no hay normas claras para cumplirla, muchos siguen perdidos y no saben cómo usarla. Y claro, si no hay reglamentos, las cosas siguen igual y seguirán igual. Una ley tiene que darse como está escrita, que si va a ingresar el hombre a la cárcel, que la mujer tenga garantías al inicio, que los hijos tengan garantías, que ella se sienta segura y no esté con esa incertidumbre de que el hombre cuando salga de la cárcel va a volver a violentarla. Entonces uno, como siempre te dicen, acude a la policía, pero en realidad nunca te ayudan, es cuestión de papeleos, que pruebas, fotografías, grabaciones, y aunque las tengas nunca va a pasar nada. Y cuando estás en una situación así y eres mujer, no hay quien te pueda ayudar. Nosotras como mujeres tenemos el derecho de recibir por lo menos orientación para qué es lo que debemos hacer. Muy bien, ya viendo el video, vamos a hacer un pequeño comentario sobre las compañeras. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por la participación. A un principio les comentábamos que nosotros somos estudiantes de trabajo social y fue un reto poder dar este taller que a boca de todos está, ¿no? Porque trata de un tema muy, muy importante, la violencia. Y ustedes han visto en este video que esta ley como objetivo está para prevenir, atender esas demandas de violencia, no solamente a las mujeres, sino también a los varones. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? No porque vamos a promulgar o vamos a mostrar o el gobierno o va a existir políticas, va a cambiar el aspecto de la violencia. No, sino la violencia se va creciendo cuando uno no tiene valores. Y eso empieza desde la familia, ¿no? Ustedes quizás son mamás, tías, hermanas, amigas, comadres, primas, ¿no? Todo va relacionado, ¿no? Y si nosotros escuchamos hasta en el minibús a veces, ¿no? Escuchamos, tal le ha pegado, ¿qué va a hacer? Tiene miedo de denunciar, la policía le dice esto, que el otro. Entonces, sí tenemos ley, pero no es como la ley lo muestra, ¿no? Ahí va tropezando. Como en la sesión número 3, la teniente nos decía, esta ley tiene falencias, pero hace y prevalece
hay que buscar los mecanismos, ¿no? A veces las mujeres que son víctimas de esta violencia, decía, tienen miedo, ¿ya? Porque nosotros como FELCB, decía ella, no podemos directo ir digamos, el marido le ha pegado, ir y aprenderlo. No, no es ese paso, porque uno, la constitución política, decía, les respalda, porque todos tenemos derechos, ¿no? Y entonces a veces a eso se agarra. Pero eh, esta ley, la ley 348, eh, es una ley que se ha lanzado a causa de quién decía el video, a ver quién me dice. ¿A causa de Buenas quién? noches. Es a Analí causa Guacho. de la periodista Analí White. A causa de Analí Guaicho. ¿Qué ha sufrido ella? Según entendido tengo, el marido la ha agredido frente a su hijo y la ha matado frente a su hijo también. Haya sufrido una violencia, ¿no? Entonces, Sí. por esa violencia se ha promulgado, se ha dado esa ley. Pero entonces, ¿el gobierno ha esperado a que exista una violencia para poder crear esas leyes? Hemos esperado. Y actualmente seguimos, ustedes han escuchado estos dos últimos casos que nos llama la atención y decimos, ¿qué está sucediendo? Del joven de la UPA, no me acuerdo el nombre, ahorita se me fue, si alguien me puede Anaquín, ayudar. Anaquín, el joven Anaquín. Anaquín. Y no ha pasado ni días, ha Y de sucedido con Mayerly. otra señorita, ¿no? ¿Dónde Sí. está esa ley para prevenir, para castigar? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Ahí respaldamos muchos aspectos. Es un debate, como una compañera preguntaba ahí, decía, ¿qué esta ley o el varón, con qué ley se está amparando si él sufre violencia? Esta ley también le ampara, esta ley también le ampara, da oportunidades, porque en todas las exposiciones decía que la ley 348 es sin discriminación a ningún género, y eso implica a varón y mujer. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Solo será para las mujeres? ¿Quiénes sufren más violencia? Sí, las mujeres, pero también hay detrás de esas violencias los varones. Entonces, yo quisiera dejarles este mensaje a veces con la ley no podemos cambiar la educación, los valores, los principios que uno tiene. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Educar a nuestra sociedad, educar, poder dar este tipo de talleres. Quizás no han sido bien completas, ¿no? Quizás ustedes quizás están con algún vacío, porque nosotros somos estudiantes, como les decíamos, pero estamos aprendiendo. Y lo poco que nosotros tenemos, lo queremos implementar, lo queremos dar. Quizás a algunas, quizás que han entrado, no sabían de qué trataba esta ley, para qué era, por qué, o qué se gana, digamos, o qué perdemos, ¿no? Y quizás están llevando algún conocimiento, ¿no? De esta ley. Entonces, eh, quizás nos vamos a estar viendo en otros talleres con diferentes temas relacionados, ¿no? A mejorar esta ley. Agradecerles por su participación y si tuvieran alguna duda o alguien que pueda comentar, no sé, eh, se les da la palabra. Muchas gracias por su participación. Bueno, como una pequeña conclusión, ¿no? Como bien nos decía nuestra compañera Mariela, esta ley no solamente ampara a lo que son las mujeres, también son los hombres. Esta ley garantiza una vida libre de violencia y tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de lo que es prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores.
No callemos, compañeras, denunciemos. Gracias. Asimismo, una vida sin violencia es un derecho nuestro, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todas las invitadas por haber sacado, por sacarse tiempo estos talleres tan importantes. Como decía la compañera Mariela, tal vez no eran todo lo que queríamos aprender, pero por lo menos ya tenemos una base muy fuerte para poder denunciar y no callarnos. Muchísimas gracias a todas las invitadas por haber participado en este día. Bueno, estos días prácticamente, y tal vez tenemos a la pareja al lado o a